Ok, ahora ya terminamos el muñeco. Si quieren, aquí hagan menos vueltas para que las calcetitas se vea la pierna del muñequito, nada más que le calcule mal. Y quedan 2, 4, 6, 7, 8 vueltas con verde y lo demás ya en carne. Pero, vean, nos falta el saquito. Vamos a hacer el saco y eso es en color negro. Creo que sí es negro, porque parece como azul marino, pero no. Es negro y vamos a empezar con 18 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, más una. Y vamos a hacer en la primera vuelta 18 puntos bajos. Vamos a empezar en la segunda cadena y tejemos punto por punto. ¿Sale? Entonces lo tejo y regreso. Ok, le doy vuelta y vamos a hacer esto. Voy a tejer 3 puntos bajos, o sea, subo con una cadena. Tejo 3 puntos bajos, 2 cadenas, 3 puntos bajos. Dejen marco los puntos bajos. Digo, las cadenas. A ver, ahí está. Tres puntos bajos. 1, 2, 3, 2 cadenas, 3 puntos bajos, 1, 2, 3. A ver, 3 puntos bajos, 2 cadenas, 3 puntos bajos, 2 cadenas y luego 6 puntos bajos. Entonces, ok, 4, 5 y 6. Ok, luego 2 puntos bajos, 3 puntos bajos, 2. A ver, espérenme, ya me hice bolas. Son 3 puntos bajos, 2 cadenas, 3 puntos bajos, 2 cadenas, 6 puntos bajos, 2 cadenas y 3 puntos bajos. Y después 2 cadenas. Y finalizamos con 3 puntos bajos. Sí. Tengo que concentrarme porque no me estoy concentrando y por eso estoy regándola. Ahí está. Doy la vuelta al tejido. Subo con una cadena. Espérenme. Y comenzamos. Tejo punto por punto hasta donde está la marca. Ahí está. Y en donde está la marca hago un punto bajo, una cadena, 2 cadenas y otro punto bajo. Ahí mismo. Entonces marco donde estaban las 2 cadenas. Ahí está. Y luego tejo hasta donde está la otra marca. 1, 2, 3 y 4. Y aquí hago un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. ¿Ok? Y subo la marca. Y luego hago los puntos bajos, punto por punto. Y hago lo mismo. En cada marca hago un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo. ¿Ok? Lo termino de hacer y regreso. Ok, esto lo vamos a tejer hasta la vuelta 5.
¿sí? Entonces, subo con una cadena cada vuelta y tejo lo mismo. A donde está la marca, hago un aumento, o sea, un punto bajo, 2 cadenas y un punto bajo, ¿sí? De hasta la vuelta número 5. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, hice una vuelta más para el saco. Entonces son 2, 4, 6. En la vuelta 7 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo hasta donde está la marca, la primer marca, ¿sale? Entonces vamos tejiendo punto por punto, no hay pierde. Y aquí, ¿ven dónde está la marca? Yo iba a hacer un aumento. Entonces hago un punto bajo, quito la marca y me voy hasta donde está la otra marca. Y ahí hago el otro punto bajo. Pero ahora sin cadenas. Quito la marca y tejo punto por punto. Ahí está. Pero vean, me fui sin doblar, sin voltear. Me fui hasta donde estaba la marca. O sea, sin voltear, sin nada el tejido. Entonces, luego sigo tejiendo punto por punto hasta la otra marca. Lo hago y regreso. Ok, tejí hasta donde está la marca. Quito la marca. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ahí está. Y vean, me falta aquí. Ahí está la marca. Y sin doblar, sin nada, meto hasta donde está la otra marca y hago un punto bajo. Quito el señalizador y termino la vuelta con puntos bajos. ¿Sí? Ahí está. Y vean. Ay, espérenme. Ya agarro forma la chaquetita. Aquí está la manga, aquí está la otra manga. Y este es el saquito. Entonces, ahorita regreso. Ok, entonces, en la vuelta 1, 2, 4, 6, 8. Vamos a hacer esto. De la 8 a la 12, me parece, vamos a hacer punto por punto. No hay pierde. Ha de ser como a la 14, a la vuelta 14, pero déjenme ver primero. De la vuelta 8 a la 12, vamos a hacer punto por punto. No hay pierde. Cada vuelta la subo con una cadena y regreso, ¿ok? Vean. No hay pierde, porque como ya cerramos aquí, vean. Ahí está. Se va a ver así, entonces lo tejo y regreso. Ok, lo hice hasta la vuelta 15. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, espérenme, voy a quitar esto. Y voy a hacer esto. Voy a cambiar el color. Y le voy a poner el color blanco. Ahí está. Entonces, corto. Y cambio a color blanco. Hago la U, jalo el negro y hago el amarre. Ok, ahí está. Voy a poner una orillita en color blanco alrededor del saco. Ahí está. Ok, vamos a comenzar a hacer la orillita y voy a cubrir lo del amarre.
Subo con una cadena y hago 1, 2 puntos bajos y uno me voy hasta acá arriba y lo jalo y hago otro punto bajo. Luego hago 1, 2 puntos bajos y uno hasta acá. Paso 1, 2, a la tercera vuelta hago el punto bajo. ¿Ok? Ahí, y aquí lo hice mal, espérenme. Es hasta acá, jalo y ya. ¿Sí? Entonces hago 2 puntos bajos y uno me voy hasta la tercera fila. ¿Ok? Y vean. Y así va a quedar. Termino hasta aquí y regreso. Ok, miren, ya terminé y va a quedar así. Entonces, voy a darle la vuelta en la esquina con un aumento. Y después voy a seguir punto por punto. ¿Ok? Así todo alrededor. Entonces, lo que voy a hacer es que ahora sí ya es punto por punto y doy la vuelta así, todo esto, o sea, esto así, hasta llegar acá. No hay pierde. Aquí en medio llevo unas franjas en... Ah, espérenme. Sí es cierto. Entonces, espérenme. Llevo 1, 2 y aquí voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Voy a meter una larga. Hago 1, 2 y una larga. Ay, no. Vean, no quedó. Me voy hasta acá. Este sí es de cálculo porque como no estamos al mismo, o sea, no va parejita el tejido ahí. Y entonces es 1, 2 y otra vez me voy hasta acá y jalo. Es 1, 2 y jalo. Ahí está. Y vean. Sí, porque lleva aquí también tiritas. Ahorita que estoy viendo la caricatura. Y entonces, ok. Aquí voy a hacer esto. Un aumento para dar vuelta. Lo jalo y trato de que lo envuelva en esta vuelta. Y voy a hacer punto por punto. Aquí sí. En el cuello si va punto por punto. No hay pierde. ¿Ok? A ver, espérenme que lo estoy haciendo mal. Porque tengo que tomar la parte de aquí arribita. Ajá. Y no es. Entonces voy punto por punto. Anda. Así. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Termino la parte de aquí arriba y regreso. ¿Ok? Vean. Así quedó. Y entonces aquí en la esquina otra vez hago el aumento. Y hago 1, 2 y el tercero lo hago largo. Entonces, 2 puntos bajos y uno largo. Y así hacemos toda la orillita esta. Y vean, está agarrando forma. Entonces, como va cerrado, vean. Esto va así. Entonces, va a agarrar la forma. Y vean el cuellito cómo quedó. Entonces, ahí la llevamos. Termino la vuelta. Bueno, termino este pedazo y regreso.
Ok, voy a rematar con un punto deslizado. Y luego rematamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer las manguitas del saco. Voy por color negro y regreso. Ok, voy a hacer esto. Voy a hacer una cadena, pero sin soltar las dos puntas, jalo. Y me va a salir una orejita. Entonces, agarro miren, por la parte de enfrente, clavo en este hoyo. Ay, perdón. Y jalo la orejita. Entonces hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Vamos a rodear de puntos bajos toda la manga. ¿Sí? Entonces, no les doy un número exacto de los puntos. Eso sí tiene que ser como al tanteo, porque es punto por punto, vean. Pero hay partes en que no. Entonces, como que aproximadamente deben de ser como, espérenme, va 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10. Dejen prendo la luz porque, a ver, 10, 11, 12, 13, 14, 15 puntos me salieron en esta ocasión. ¿Sí? Pero vean. Entonces, llevo una vuelta. Vamos a hacer una... Cada vuelta la subo con una cadena y luego ya son 15 puntos en cada vuelta. ¿Qué haremos? Unas 5 vueltas, 6 vueltas. A ver si ya llegamos a la altura de la mano. ¿Sale? Entonces, a ver. Dejen mido. Ya terminé la segunda vuelta. Y voy a medir. Esto es así. Tienen que ir midiendo a cada rato para que vayan sacando más o menos la medida del saquito. Vean. Ahí está. Y entonces, vamos a hacer... Llevamos 2 vueltas. Entonces serían 2, 4, 6. Yo creo que 6 vueltas va a quedar bien. Queda un poquito grande, pero no es gran problema. Porque parece que trae un cinturón aquí abajo, que voy a ver eso. Y entonces, hago 6 vueltas de la manguita. Ahí está. Y regreso, ¿ok? Llevamos 2, nos faltan 4. Y las vuelvo a medir. Y así me voy, ¿sí? Si quieren la manguita un poquito más angosta, pueden meter disminuciones. Pero yo no lo recomiendo mucho porque la manita, acuérdense que es más ancha. Entonces, a veces no funciona eso. Y necesitamos hacer 5 vueltas. ¿Saben por qué? Porque lleva un adorno blanco. Entonces, esto se toma como otra vuelta más. Entonces, hago 5 vueltas, voy en la tercera y regreso. ¿Sale? Ok, ya hice las 5 vueltas. Volvemos a medir. Ok, veamos. Y tienen que ponérselo bien porque si no, sale otra medida. Entonces, veamos. Vean, todavía le falta. Entonces, hago otra vuelta más y metemos el blanco.
Bueno, no, miren, sí, meto 2 vueltas más. Entonces hago 7 vueltas, o sea, 2 vueltas más y regreso. Ok, ya cambié de color en la octava fila, en la octava vuelta. Subo con un punto y voy a hacer esto. Dejen ver el dibujo que según yo también lleva. Son dos puntos bajos y uno largo. 2 puntos bajos y uno largo. Si ven, no lo hago tan largo porque es la manguita. Entonces, para que no se vea exagerada, nada más brinco 2 a la segunda fila. Y entonces sigo 2 puntos bajos y uno largo. Ay, espérame, ahí está. Es que el color negro no me ayuda. Y luego, cálmense, me salió una infección en el ojo y ando como tuerta. Pero sí, trato de subir video porque si no, siento como que hoy las olvidé. A ver, espérense. Y aquí lo unimos con un punto deslizado. ¿Sí? Y vean, ya quedó. Entonces, voy a rematar y vamos a medir. Ay, perdón. Entonces, vean. La ropita de muñequitos me encanta hacerla. De veras que lo disfruto. Como que le mete uno el estilo y trata de copiar lo que está viendo en la imagen. Vean. Ya quedó. ¿Sí? Y entonces, aquí nos falta bordarle una línea blanca, pero es todo. Entonces ya quedó. Vamos a hacer de igual manera la otra manguita. Entonces, esto lo escondemos con una aguja de caneva y lo pasamos así entre el tejido. Entonces, voy a terminar la otra manga y regreso. Ok, siempre pongo botoncito, pero en este caso no. Voy a coser desde aquí con estambre blanco. Pero voy a hacer esto. Hago como un hilvanado de un lado y hago el hilvanado del otro lado. Ok, a ver, espérenme, ahí está. Y así no se va a ver que estoy uniendo. Subo, bajo y me voy al otro lado. Subo, bajo, subo y me voy al otro lado. Ahí está. Ahí está. Vean. Y tomo la cadenita, la parte de abajo de la cadenita, para que se vea la cadenita aquí en medio, pero no la unión. Aquí hago lo mismo. Y listo. Aquí remato. Y paso a través de todo del tejido para que se atore y no se vea que corto. ¿Ya vieron? Entonces, ya quedó el saquito. Voy a ver cuánto tiene de tiempo el tutorial. Ah, espérenme, no. Espérenme antes de que corte.
voy a hacer un nudo. Y se acuerdan que les dije que en las mangas lleva una tirita. Voy a hilvanar. Así. Con un punto atrás. Y voy a hacer en las dos mangas lo mismo. Porque llevo una tirita aquí como adorno, ¿sí? Entonces lo tejo, lo bordo y regreso. Ok, ahora sí, miren, ya quedaron las tiritas de las mangas. Y entonces, vean. Veo si lleva algo más. Es que va como fruncidito aquí, pero no se ve en qué color. Pero si no, eso lo arreglo después. Pero vean, ya va quedando. Va quedando el kill, quedó todo. Entonces, ahora, ver cuánto llevo de video. Si no, empezamos la mantita que lleva, es que no me sé el nombre, perdonen la ignorancia, pero lleva una mantita atravesada en tono rojo. Entonces, voy a ver qué cuánto llevo de video y ya hacemos eso. Ay, nos falta la bolsita, su bolsita donde va colgada la de piel, que voy a ver cómo la hago, que creo que es lo que lleva como cinturón. Y va colgada aquí enfrente la bolsita. Entonces, veo cuánto llevo de tutorial y regreso.